el guión partíamos de la novela de Paula Farias, y he trabajado en colaboración, como dices, con Diego, ¿no? Y yo creo que la colaboración estuvo sobre todo en el inicio, ¿no? O sea, pues un poco a la hora de confrontar ideas y de, ¿no? Pues de obtener un poco también su feedback a partir de los tratamientos que iba realizando, ¿no? Y un poco pues también, sobre todo en esa primera fase, ¿no? Y quizá igual en la escritura de la primera versión del guión, pues tener un poco como ya te digo, sobre todo su feedback y su respuesta, ¿no? Y a partir de ese momento, pues ya digamos todo el desarrollo del guión y las versiones, pues también me las eché yo más a la espalda, ¿no? También es algo bueno, que también como luego vas a dirigir de alguna forma, pues si sientes que quieres que sea un poco más al final tu voz la que esté en los diálogos, la que esté en los personajes, ¿no? Pero bueno, sobre todo la colaboración, ya te digo, pues a la hora de confrontar ideas, ¿no? Y hay mucho de las dos cosas, realmente, ¿no? Hay cosas muy importantes de la novela de Paula, ¿no? Es el pretexto argumental, el argumento de la historia, ¿no? El punto de partida, el punto de llegada y muchas estaciones importantes en el camino, ¿no? Y junto a eso, pues también siento que el guión se ha nutrido mucho de, pues eso, ¿no? De experiencias propias haciendo documentales con trabajadores humanitarios, ¿no? En distintos momentos de mi carrera y en distintas partes del mundo, en zonas de conflicto muy parecidas a las que describe la película, ¿no? De hecho, la primera fue en el año 95, en la guerra de Bosnia, que es exactamente el momento en el que transcurre la acción de la película, ¿no? De hecho, creo que la novela de Paula, creo recordar que estaba ambientada en los Balcanes, en el conflicto de Kosovo, ¿no? Que creo que fue su primera vez, ¿no? Y pues yo trasladé la acción al año 95, a Bosnia, porque yo había estado allí y sentía que eso me iba a ayudar a contarla mejor, ¿no? Sobre todo las particularidades, ¿no? Y yo creo que de esa experiencia propia pues vienen varias cosas, ¿no? Algunas que tienen que ver con mi percepción de la rutina de los trabajadores humanitarios, ¿no? Pues con esa mezcla de sentido del humor, de disparate, a la vez de tesón, de fuerza, de, ¿no? Cómo todo eso se conjuga en la película, ¿no? Y luego en lo que tiene que ver con las zonas de conflicto, que es también de lo que habla la película, yo te diría que el hecho de haber estado me ha ayudado en dos direcciones, ¿no? En lo muy concreto y en lo muy general, ¿no? O sea, hay momentos, situaciones, diálogos incluso que son cosas que yo he visto y he vivido, ¿no? Algunas de ellas en Bosnia del año 95. Por ponerte un ejemplo, hay una escena cuando el personaje de Benicio del Toro y la chica francesa, Sophie, entran en una casa en la que el techo ha volado y esa escena pues yo la viví tal cual, siendo yo Sophie, digamos, ¿no? Siendo yo el que llegaba nuevo, y una trabajadora humanitaria me explicó lo que había pasado en aquella casa en una secuencia prácticamente idéntica a la que hay en la película, ¿no? De manera que esa secuencia es casi una traslación de una experiencia. Pero quizá más importante que eso es el otro plano, ¿no? Cómo hasta la película llegan al final más bien sensaciones, ¿no? O sea, pues esa sensación de que yo viví allí también, pues de absurdo, ¿no? De irrealidad, de laberinto, ¿no? De pesadilla, de lugar al que es muy fácil entrar pero es muy difícil salir, ¿no? Ese tipo de energías, ¿no? Yo creo que lo más útil de la documentación o de haber tenido ese tipo de experiencias, en este caso para esta película, es sobre todo esa energía, ¿no? Porque llega el guión, pero también luego te sirve con los actores a la hora de explicarles cómo eran las cosas allí, ¿no? Ya te digo, un poco tu percepción más de cómo es un lugar así, de qué pasa allí entre las gentes, ¿no? En relación con los trabajadores, ¿no? El detonante fue la novela, sin duda. Yo había hecho ese trabajo lo he hecho 3 o 4 veces en lugares muy distintos y durante 20 años. Y sí tienes la sensación cuando estás en lugares así en los que yo no soy un habitual en absoluto, pues sí tienes la sensación de que te alimenta, ¿no? de que al margen de lo que estás rodando y de lo que puede estar sirviendo lo que haces, al margen de eso sí tienes siempre la sensación de que te estás llevando unas cuantas experiencias de vida que te alimentan y que de alguna forma pueden llegar a historias, no necesariamente sobre conflictos armados, ¿no? Pero no hay una utilidad en eso, ¿no? O sea, no sales de allí diciendo voy a escribir una película sobre esto que acabo de vivir. De hecho, te diría que es casi al revés, ¿no? Es tan excepcional lo que vives que sales más bien diciendo no puedo aportar nada. O sea, como guionista no tengo nada que añadir. Es decir, es tal disparate o tal locura o tal, ¿no? Es tan intenso dramáticamente en el sentido de la escritura de guión, no de drama, ¿no? Sino que no puedo aportar mucho más a esto, ¿no? De manera que luego, sí, años después, pues cuando aparece una novela como la de Paula, ¿no? y un argumento, algo que te resulta tan interesante y tan cercano, pues lo que sí haces es poner todo eso en la historia, ¿no? Y de ahí salen tramas, salen personajes, pero realmente hacía falta esa espoleta, ¿no?
Yo creo que estaba desde el principio, ¿no? En el ADN de la película y del guión, ¿no? Estaban las intenciones también, ¿no? Que de alguna forma también, lo comentaba Paula también, es verdad que extreman un poco algo que ya está en la novela, pero es verdad que está más llevado al extremo, ¿no? O sea, uno de los primeros ejercicios con la novela fue convertir toda una parte más reflexiva, ¿no? Más que era de alguna forma una voz interior en acción, ¿no? Y la primera decisión yo creo que fue estirar esa búsqueda de cuerda hasta el infinito, ¿no? Y convertirla un poco en una metáfora de lo que queríamos contar, que era el absurdo de un conflicto armado, ¿no? Y ahí hay humor, ¿no? Y ahí hay una apuesta un poco más radical en el humor, ¿no? De lo que quizá había en la novela. Y al extremar el humor, pues también había que extremar el drama, ¿no? Para buscar ese juego de contrastes, ¿no? Y bueno, pues luego ese equilibrio se fue armando, pero la intención estaba ya en el guión, ¿no? El hecho de que para poder sobrellevar un argumento, una situación tan trágica como es una guerra, hacían falta también pues este tono de humor casi gamberro por momentos, ¿no? Que está en la película. Lo buscamos, lo perseguimos en el guión, digamos. Sí, bueno, esto es la burocracia y los protocolos, ¿no? que son tan complicados normalmente en la vida cotidiana, en la nuestra hoy aquí, que imagínate que no serán en las guerras, ¿no? Donde todo es un sin Dios, iba a decir, ¿no? O sea, donde todo está al revés, ¿no? En realidad, yo creo que esa parte que comenta relacionada con Naciones Unidas, con cómo la burocracia también se convierte en un tremendo obstáculo, ¿no? Primero está muy conectada con la realidad, es decir, esto es algo que si vas allí, si vas a Bosnia, o ya durante la época del conflicto, pues estaba encima de la mesa, ¿no? Un poco las limitaciones en los mandatos, las dificultades para intervenir, incluso problemas mucho más graves que hoy están en los tribunales también, ¿no? Por inhibiciones a la hora de actuar, o sea, que el abanico es muy amplio, como imaginas, ¿no? Yo decidí quedarme con ese aspecto en la película, en parte porque es real, ¿no? De hecho, hay una línea en la película que a mí me gusta mucho y que llegó casi al final, en rodaje ya, que es cuando el personaje bosnio, para enfrentarse a los cascos azules, dice UN, United Nothing, ¿no? Eso estaba en una pintada, ¿no? De Sarajevo. Eso fue una pintada que me presentó el departamento de arte, ponía UN, United Nothing, y me presentó el departamento de arte para ponerla en una pared, ¿no? Como otras tantas, ¿no? Y yo las vi y dije, esta no la pongas, que esta se la voy a dar a un personaje, porque me parecía buena, me parecía que resumía muchas de las cosas que cuenta la película. Pero junto a eso también quiero decir que yo creo que la película no pone, digamos, el objetivo exclusivamente en eso, ¿no? Sino que ese elemento de la burocracia y de los obstáculos que ponen a veces, ¿no? Las Naciones Unidas es parte de lo que sucede con muchos otros actores, ¿no? En el conflicto, es decir, es parte del mismo paisaje bélico donde nadie está en esencia haciendo lo que el sentido común dice que debería hacer, ¿no? Que es arrimando el hombro y sacando un cadáver de un pozo, sino que los que sacan beneficio, los enemigos, los que cortan las carreteras, los que no permiten el acceso a los sitios, ¿no? Como Naciones Unidas, pues están, digamos, todos en el mismo saco, ¿no? Para mí son parte del problema, ¿no? Y solamente ellos, los trabajadores humanitarios, intentan ser la solución. No, yo creo que adaptar una novela por primera vez lo que me ha servido sobre todo es para ver que lo puedo hacer, o sea, que es una opción, ¿no? Porque es verdad que hasta hace unos años lo veía difícil, ¿no? O sea, a veces leía novelas, por supuesto, que me las proponían para ser adaptadas y casi nunca encontraba algo que dijera, y en este caso pasó, ¿no? Ya lo he comentado, con la novela de Paula me gustó mucho y lo sentí próximo, ¿no? Lo que contaba y cómo lo contaba también, ¿no? Su mirada sobre las cosas, sobre el mundo, y eso me estimuló mucho y me hizo arrancar, ¿no? Luego el proceso fue muy parecido, ¿no? Como te decía, conté con la ayuda de Diego sobre todo para en la primera fase de trabajo confrontar ideas y tener su feedback, también en muchos momentos con la propia Paula, ¿no? Sobre todo, ya no tanto en este caso como autora del libro, porque yo ahí sí creo que tienes que trabajar con cierta libertad, ¿no? Y perderle un poco el respeto al libro y hacer un trabajo de creación sobre un trabajo de creación previo, ¿no? O sea, pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de Paula, que tiene tanta experiencia como trabajadora humanitaria, pues sí había mucha comunicación a la hora de pedir pues anécdotas o de contarte ya cosas de otras situaciones o de testar si algo era real o no lo era, ¿no? Pues en ese sentido también fue muy útil, ¿no? Su aportación, ¿no? Pero luego el procedimiento, salvo eso, que también lo harías en otra película, digamos, pues fue muy parecido, fue la construcción de un tratamiento, el desarrollo del tratamiento, ¿no? Y de todas formas hay una cosa que lo hablábamos ahora que a mí me gusta poner en valor, ¿no? Que también yo creo que más allá de lo que te atrae de una novela cuando la leas, ¿no? Que es en este caso lo he contado, ¿no? El punto de partida, muchos momentos en la propia historia, ¿no? Hay algo también yo creo que para que un material te estimule y te lleve a hacer una película tiene que ser inspirador, ¿no? O sea, tiene que también
estimular tu propia creatividad y que eso te permita pues, encontrar cosas nuevas, como ha sido el caso en esta historia, ¿no? Y añadir tramas y añadir personajes para llegar a los mismos sitios seguramente, ¿no? Pero a veces eligiendo otros caminos, ¿no? Que no se trata de coger una novela y decir es que es tan buena que la voy a rodar, ¿no? Y voy a hacer las escenas tal y como son, sino creo que la parte más interesante del proceso es que esa novela, al margen de las buenas situaciones que te regala, te estimule para inventar otras, ¿no? Y este fue para mí el caso, ¿no? Con esta novela. Pues, hombre, es difícil, supongo que siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Para mejorar las condiciones de trabajo de los guionistas en general, ¿no? De hecho, o sea, ya el trabajo que hace Alma en ese sentido es muy bueno, ¿no? Yo más contaba un poco también sentimentalmente, yo creo que vine a hacer Alma, ¿no? Yo llevo trabajando en esto 28 años, ¿no? Y yo creo que en ese momento es cuando nació Alma y de hecho participábamos en las primeras reuniones y teníamos un localito muy pequeño en el norte de Madrid, el primer local yo creo de Alma, que eran 2 habitaciones muy pequeñas, y yo recuerdo haber pintado el primer logotipo y el primer cartel de Alma, pero con brocha y pintura, ¿no? Con botes de pintura Titan Lux para colgarlo ahí arriba con un orgullo enorme, ¿no? Porque sentíamos que era la primera, ¿no? La asociación que nos iba a ayudar a defender nuestros derechos, y de hecho lo hizo, ¿no? Porque nació en un momento en el que se quería modificar el reparto de derechos de autor en la Sociedad General de Autores, y el primer ímpetu de Alma, ¿no? Fue frenarlo, y de hecho lo consiguió, ¿no? Hace tantos años, ¿no? Y desde entonces muchas cosas han mejorado, estoy convencido, ¿no? Yo creo que además tiene ese valor de, al final los que trabajamos en cine somos, al menos en la industria, que somos yo creo muy francotiradores, ¿no? O sea, trabajamos, te aíslas un año para escribir un guión, te aíslas 2 para hacer una película, y eso hace que vayamos muy por libre, ¿no? O sea, tenemos a veces demasiado poco, y a mi juicio, y lo digo con pesar, ¿no? Con un sentido crítico, nos falta como tejido asociativo, ¿no? O sea, a mí me gustaría ser más activo en ese sentido, ¿no? Y compartir más mis experiencias con compañeros, porque de ahí sale todo, ¿no? O sea, de ahí cuando te vas a enfrentar a un nuevo problema a la hora de firmar un contrato, de hacer un trabajo, vas a contar con la experiencia de otros compañeros que han pasado por él, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, y lo digo en primera persona, ¿no? que tendría que mejorar en eso, ¿no? Y en ese sentido, soy socio del sindicato de escritores americanos también por algún guión que he escrito para aquella industria, ¿no? Que no se ha rodado, que está a punto de rodarse, y bueno, también o sea, tienen mucha actividad, tienen una publicación mensual que yo creo que más allá del valor informativo lo que hace es dar valor a la figura del guionista, ¿no? Algo así creo que sería muy interesante, ¿no? Porque en ella también escribe gente compartiendo un poco sus experiencias, ¿no? Se llama Escrito por, ¿no? Es un poco una reivindicación de ese título, ¿no? Y se pueden mejorar muchas cosas, pero yo creo que todas pasan porque se le dé al trabajo de escritura el valor que tiene, ¿no? Es decir, como las mejoras salariales, las mejoras de las condiciones de trabajo van a venir de ahí, ¿no? No de que se considere el guión algo, como ha pasado muchas veces en esta industria, pues una cosa que podría hacerla casi cualquiera, ¿no? Cualquiera parece que puede agarrar 120 páginas y escribir una historia, ¿no? Y eso, bueno, es obvio que no es cierto, pero a veces hay que recordarlo, ¿no? Yo a veces de broma decía que los guionistas somos unos que tenemos tiempo, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado a veces a un taxista y a veces a un productor decir, joder, una historia buenísima, pero no tengo tiempo para escribirla, ¿no? A ver si tú, ¿no? Esta cosa de que todo el mundo es guionista, todo el mundo tiene una historia maravillosa, pero no tiene tiempo para escribirla, y entonces te contratan a ti para escribirla, ¿no? Y dices, bueno, hace falta algo más que tiempo para hacer un guión, ¿no? Hace falta mucha preparación, hace falta experiencia, hace falta intuición, hace falta talento, hacen falta muchas cosas que no te las regalan, ¿no? Que no salen de la nada. Entonces, yo creo que reivindicar eso y ponerlo en valor ayudaría a que todo lo demás funcionara como debe, ¿no? Y que el escritor tuviera el respeto dentro de la industria que merece.